Como le decíamos al principio, las misiones están en el mismo corazón de Jesús. Eso fue lo que Jesús pretendió cuando estuvo aquí en la tierra. Jesucristo quería que nosotros recibiéramos en primer lugar lo que Él traía como misionero. Hermanos, el ejemplo más grande de misioneros lo tenemos en Cristo Jesús. Estamos hablando de Jesucristo, estamos preparándonos para una tremenda semana final antes de resurrección. Estamos queriendo conocer a Cristo de la mejor manera. Estamos usando el Evangelio de Juan. Yo les voy a pedir que vayan allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, los versículos del 21 hasta el 23. Las misiones para alcanzar a los perdidos de todo pueblo y nación son realmente el mayor interés, el más importante del Señor Jesucristo cuando exploramos lo que dice la Escritura, lo que dijo Él, lo que nos dejó para que nosotros lleváramos a cabo. Dice allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, y voy a pedirle que se pongan en pie en respeto y reverencia al Señor y a su palabra, en el capítulo 20, los versículos del 21 hasta el 23. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieres les son retenidos. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestros corazones. Que la atesoremos y a mí úsame para gloria tuya, con todos mis defectos, bórralos, escóndelos detrás de tu cruz. Prepara los corazones para recibirla. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. De manera que nosotros, si somos hijos de Dios, lo primero que tenemos que estar enfrascados es en alcanzar a otros para Cristo. Ya sea de manera local, ya sea yendo, yo no sé, no me acuerdo, es difícil, lo he visto en otras iglesias, pero alrededor del mundo hispano es un poquito, diría yo, algo más, una decisión todavía un poco difícil, pero tenemos, y eso es una de las cosas, cuando les hablaba de los criterios de cómo escogemos los misioneros, una de las cosas que más nos conmueve. De esos 5 misioneros tenemos 4 que llegaron a este país como emigrantes. Y un día decidieron que lo que Cristo le había dado tenían que ir a convertirlo a otras misiones, compartirlo con otras misiones o incluso a sus propios países. Yo creo que eso es digno y eso nos llamó tan poderosamente la atención, que eso es para comenzar una de las cosas que tenemos en cuenta. Por otra parte, hemos visto que Estados Unidos es un país misionero, o lo era. Las cosas han cambiado. Estados Unidos, de ser un país que mande misioneros al mundo entero, también manda una cantidad de problemas de religiones falsas a otras partes del mundo, que ya la competencia es bien pareja. ¿Ok? Al mismo tiempo, Estados Unidos se ha convertido en el campo misionero más grande del mundo, gracias a nosotros. Y a mucha gente de muchos países que vienen a este país. De manera que tenemos que tener eso en cuenta y darle gracias a Dios, porque podemos participar de la obra y de las misiones de Dios. Una cosa que vemos cuando los misioneros americanos van a otros países es que ellos pasan trabajo. Pasan trabajo porque el sistema de vida de ellos no es el que encuentran casi en todos los casos en los países donde van. Tiene que haber una adaptación, tiene que haber completamente una serie de cambios, y allá van con sus hijos, allá van con su familia, allá van con todo lo que, dejando todo lo que han recibido, pero tienen una dificultad que es el idioma, tienen que aprender muchas veces el idioma. Ahora, si es un hispano y se va a un país hispano, está todo facilitado. De manera que esa participación nuestra, ese apoyo nuestro, está haciendo la diferencia en los países de donde hemos venido. Y eso es una de las cosas que nos hemos propuesto. El Señor Jesucristo no estaba diciendo algo que no sabía. El Señor Jesucristo, en primer lugar, es el ejemplo máximo, es la expresión más inmensa y extraordinaria de lo que es un misionero. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en la primera parte del versículo 21, dice el Señor Jesucristo: paz a vosotros, como me envió el Padre. O sea, Jesucristo fue enviado. Déjenme decirle algo interesante. Esta aparición, este encuentro de Jesucristo con los discípulos, es el segundo del día domingo. Es el segundo del día domingo.
Y es el día en que le va a dar la encomienda de ir y llevar el evangelio a todas las naciones. Muchas personas tienen el domingo como el día del ratico, el día de la visita. Muchas iglesias se han visto forzadas a eliminar el segundo servicio. Y el segundo servicio, hermanos míos, aunque nosotros hayamos sido de esa gente que por razones en las que a veces comodidad, a veces hay diferentes tipos de razones, hemos quitado el servicio de domingo en la noche. Y buscamos explicaciones, y yo creo que a veces son situaciones, pero no cabe duda que Jesucristo se presentó 2 veces domingo, una por la mañana y una por la noche. La primera vez le dijo lo mismo, pasa a vosotros, pero la segunda fue para hablarle de las misiones. En la segunda visita en que se encontraban reunidos fue para decirle, ok, ya tienen iglesia, ya están reunidos, ahora tienen que llevar todo eso a todo el mundo. Esto tiene que ser el comienzo, tienen que salir de aquí y tienen que compartir el evangelio que les he dado. En esa primera parte ahí vemos cómo Jesucristo se aparece en la noche, en la segunda reunión, y le dice, como me envió el Padre. ¿De qué está hablando Jesús? Jesucristo fue enviado, fue intencional, fue iniciativa de Dios. Dejó lo que tenía, dejó quien era, se despojó y vino a vivir en este mundo sin necesidad. ¿Con qué intención? ¿Con la de hacer milagros? No. Eso fue un extra para que viéramos y no nos quedara duda de quién es Él. Pero su misión fue venir a salvar, dice Él, lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El ser humano. El ser humano se perdió, cayó desde Génesis y no tiene comunión con Dios, no tiene salvación, tiene condenación. Ya han sido condenados, dice Juan 3:18, ¿verdad? De manera que Jesucristo vino como misionero. Como misionero empezó a sufrir todo lo que sufren los misioneros. No se crean que es fácil. A veces llegan a los lugares y los desprecian. A la vez que yo veo esos rubiecitos. Rubio el padre, rubio la madre, pero de pelo bien que parece oro los niñitos. En Mozambique, en Zimbabue, en un país africano, en el medio de ellos. Yo tuve una experiencia, yo creo que se las he contado, con el primer misionero que yo conocí en realidad. Yo no era cristiano. Era un señor que, para decir verdad, quería utilizarlo para mis decisiones. Y este señor me lo recomendaron y fui a ver, me lo recomendaron porque estaba de misionero en el país donde yo estaba. Y yo fui a hablar con él y vi que no podía sacarle nada. Pero después tuve la oportunidad de tener un paciente que tuve que amputarle un dedo del pie por la diabetes. Y él era misionero americano y él se prestó, ese sí se prestó para mis andanzas. Y entonces él quería que yo viniera como médico del personal en el avión a California y ya me quedaba aquí. Y entonces los cubanos dijeron, no, no. Y así fue mi primer encuentro, pero esa gente siempre me llamó poderosamente la atención. Cómo estaban en lugares que no conocen, en lugares que no es su cultura, en lugares entregándolo todo. Bueno, Jesucristo es el máximo ejemplo de ello. Tenía que venir a mezclarse con toda la pudredumbre del mundo, tenía que venir a vivir entre nosotros, tenía que ser despreciado, tenía que pasar por todo lo que pasó. Tenía que hacerlo porque en su corazón estaba la misión de alcanzar al mundo. La misión de alcanzar al mundo. El otro último misionero que conocí, antes de venir a Cristo yo personalmente, fue un misionero que era de este tamaño, ¿sí? Era filipino. Y él dirigía una congregación africana y a mí aquello me llamaba la atención poderosamente. Cómo aquel hombre había sentido el deseo de ir allí y cómo aquella gente alababa, cómo aquella gente cantaba por las cosas que el hombre les enseñaba. Y siempre eso estuvo en mi corazón. Cuando vine a los pies de Cristo, lo primero que aprendí es que Cristo había venido para ser el misionero que me alcanzó a mí. Fue enviado. Dice la Escritura que fue enviado. Cuando vamos a Filipenses, al Nuevo Testamento, allí en la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, versículos 5 al 8, dice la Escritura, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, los misioneros salen de las iglesias. No vayan a pensar ustedes que nosotros vamos a la esquina a comprar un misionero o vamos a una lista donde hay un pool. No, los misioneros en su iglesia, déjenme decirle cómo empieza esto. Cosa que no vemos con mucha frecuencia allá. En una iglesia, en una campaña misionera, en una prédica, en una conversación con el pastor, en una lectura de la Biblia,
un hombre nacido de nuevo, una mujer, un hombre nacido de nuevo decide ser misionero e ir a otras partes del mundo. Y se lo confiesa a la congregación, se lo confiesa al pastor y empieza un proceso. En el caso nuestro, entonces se afilia a una agencia misionera que va a procesarlo, que va a entrenarlo, dependiendo del país que vaya, que va a recibir todo el dinero que reciba de las iglesias para que tenga alguien a quien responder. Y ese misionero entonces se pone a visitar iglesias para buscar el apoyo. Hay iglesias, hay denominaciones que lo hacen de otra manera, que lo hacen de manera diferente. Yo no digo que esté mal, yo digo que esta es la manera más participativa o más bíblica en el sentido que eso es lo que decía Pablo, que salieran de la iglesia, que la iglesia lo apoyara. Pero hay otros métodos para hacerlo. Pero en los demás métodos lo que veo es que la iglesia no tiene esa participación. Y no les voy a decir todos los métodos porque son variados. Yo conozco personalmente algunos en los que yo he sido parte de esos métodos variados. En el caso nuestro creo que es el más aceptado. La iglesia decide, la iglesia aprueba. A pesar del proceso que le hace la Comisión de Misiones, el pastor dice que sí, pero el pastor lo trae a la iglesia. La iglesia vota, la iglesia tiene que decir que sí, que va a apoyar a ese misionero con tanto, basado en el compromiso. El Padre le dijo a Jesús, el mismo Padre se desdobla, el mismo Padre se hace hombre y dice, yo me voy a hacer como uno de ellos. Yo voy a predicar el evangelio al mundo, mi evangelio para que el mundo sea salvo. Ahí en Filipenses dice así la escritura, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Hermanos, los misioneros se despojan. Jesucristo se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué clase de siervo? El siervo que trae como regalo lo mejor que tiene Dios para el ser humano. Porque a veces pensamos en la servidumbre de otra manera. No, servir a Dios de la mejor manera es predicarle el evangelio que el que no conoce. Darle lo mejor que hay al ser humano. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay muchos misioneros que han muerto en el campo misionero. Hay muchos misioneros que han sido asesinados en el campo misionero. Hay misioneros que se pasan toda su vida y cuando se retiran vienen entonces a vivir en un país que prácticamente no conocen porque lo dejaron de jóvenes para ir misioneros. Hay una cantidad de historias en la historia del cristianismo acerca de los misioneros. Hay una cantidad de misioneros que mueren diariamente. Ahí está la lista. Hay un website de los mártires del evangelio. Y muchos de ellos, la mayoría, son misioneros en otros países. En la carta de Pablo a los Gálatas, allá en el capítulo 4, hablando de Cristo mismo. Cristo es el misionero por excelencia. Él vino y vino a eso, vino a predicar su palabra, su evangelio. En Gálatas 4:4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. El concepto de ser enviado, es lo que vemos aquí en Cristo y dándonos a nosotros el ejemplo supremo de lo que es ser un misionero. Dios lo dejó todo, hermano. Nosotros tenemos lo que tenemos porque Él vino, porque Él se convirtió en un misionero. Él vino a traer su misión, Él vino a hacer su misión, Él vino a salvar. Y nosotros por eso, si Cristo no hubiera venido a la tierra, qué bonita la Navidad, ¿verdad? Pero lo más importante de la Navidad es que vino y vino para cumplir con todo lo necesario para que nosotros tengamos salvación. Eso fue lo que creyeron los niños. En su corazón creyeron que la salvación y el perdón de los pecados estaba en Cristo. Si tenemos crismas pero no tenemos resurrección entre los muertos, no se hubiera proveído para la salvación del ser humano. De manera que ya vamos estando acercándonos ya a la resurrección, ¿verdad? Esa es la época, esa es la fecha, ese es el momento más importante, cumbre de la historia del cristianismo. El momento en que Dios cumplió su misión. ¿Cómo lo sabemos? Pues dijo, consumado es, ahí en la cruz. Todo fue realizado para que nosotros tuviéramos salvación. Un misionero que no hubiera provisto la condición, la solución para nuestros pecados, no hubiera sido un buen misionero. Nosotros somos buenos misioneros, nosotros somos capaces de llevar a otros las misiones si nosotros le decimos a la gente lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso resurrección es la fecha más grande de nosotros. La tumba está vacía. Los invito a prepararnos desde ahora.
En segundo lugar, en primer lugar tenemos el ejemplo de Cristo como misionero ahí, la primera parte de ese versículo 21. Y en segundo lugar tenemos su mandato para hacer misiones. Basta algo más, que Él como misionero nos dé el ejemplo, que Él como misionero ha venido, pero que Él además nos diga, así mismo los mando yo a ustedes. Así mismo. ¿Qué fuerza hay en esas palabras que aparecen en el versículo 21 al final? Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¡Wow! Yo no tenía nada de lo que tenía Cristo. Es más, no tengo nada que se parezca a mi Señor. Sin embargo, a mí me está enviando de la misma manera que ¿Qué quiere decir que de la misma manera? Como el Padre lo envió Él, con el único mensaje, un solo mensaje, una sola solución, un solo evangelio. Esa es la manera que Él nos manda, sacrificialmente, dejando lo que tengamos que dejar. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que a todos nos llamen como misioneros. ¿Ok? Yo estoy consciente, yo quise ser misionero. Yo decía, yo llego a un país, practico mi profesión, predico el evangelio y soy misionero. Y en ese momento la denominación de la que yo era parte me dijo, no, eso lo decidimos nosotros, usted no puede ir allí a ejercer nada. Se me cerraron todas las puertas, quise regresar a los países que conocía por mi propia cuenta como misionero. Y les puedo hacer la historia de qué fue lo que pasó y cómo se cerraron las puertas y nunca pude ser misionero. Definitivamente me estaba llamando al pastorado, a predicar. Pero el pastor tiene que ser el promotor número uno, el que de verdad hable de misiones, que entienda que la obra de la iglesia en primer y por encima de todos los lugares es la misión. Porque la misión no es solamente el resto del mundo. Vamos a ver cómo dice Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? El mandato de Cristo para ser misionero en la segunda parte del versículo dice que Él nos envía a nosotros. De la misma manera, ¿creen ustedes que podemos compararnos? Bueno, podemos compararnos con el Señor Jesucristo en algunos aspectos que Él nos menciona a la hora de ir a hacer misiones. ¿Tenemos el mensaje de Cristo? Sí, lo tenemos. ¿Tenemos la verdad? Sí, la tenemos. ¿Tenemos la capacidad de ir? Sí, la tenemos. ¿Tenemos iglesia que nos apoye? Sí, la tenemos, como las iglesias que deciden apoyar las misiones. Pero su mandato es claro, que somos nosotros. El Señor podía haber salvado a quien quisiera, pudiera haberlo hecho de otras maneras, pero dice, así como yo fui enviado, ahora yo los envío a ustedes, de las iglesias de donde salen los misioneros. Alguien que siente en el corazón que quiere servirle a Dios, llevando el plan de salvación a otras partes del mundo, a otros lugares, a través de un ministerio, puede ser local, puede ser, y eso es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos ahí en Mateo 28, pero en Marcos 16, 15 y también le dijo, y por todo el mundo de predicar el evangelio a toda criatura. Cuando vemos en Mateo 28, del 18 al 20, podemos entender claramente cómo fue que nos envió de la misma manera que Él fue enviado. Dice ahí, vuelvo a repetir la posición que todos conocen, la gran comisión, Él y nosotros. Y Jesús vino y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, el ir y predicar el evangelio viene de aquel que tiene toda la potestad. ¿Qué quiere decir toda la potestad? Toda la potestad. Todo lo que Él diga se puede hacer, hay que hacerlo, es lo mejor y eso incluye toda la potestad. No era arrogancia, era Dios mismo diciéndonos que yo les puedo mandar a ustedes ahora a hacer lo que yo quiera. Y ustedes van a responder, porque ustedes son mis hijos. Pero basada en esa potestad, yo lo único que quiero es una sola cosa. Tan sencillo como eso. A veces divagamos, a veces nos perdemos pensando qué quiere Dios que yo haga. Lo que Dios quiere que yo haga es que tú compartas el evangelio. Las misiones, hermanos, sinceramente, se lo digo sinceramente, comienzan incluso en el hogar. Comienzan en el hogar. Con aquellos que no son convertidos. Comienzan en los trabajos. A lo mejor Dios no te ha llamado a África. Pero te ha llamado a ganar un alma a la vez. Te ha llamado a hacer tu parte. Se lo digo, yo los envío a ustedes. ¿Y por qué los envía de la misma manera que fue enviado? ¿Saben por qué? Porque envía porque tiene la potestad de enviar. Envía porque te da el poder para que haga lo mismo que hizo Él. Nos dejó un paracleto, nos dejó uno igual que Él. Nos da al que cree, al que se arrepiente, le da el Espíritu Santo. Y dice ahí, por tanto, ir y enseñar a las naciones. ¿Qué es lo que vamos a enseñar a las naciones? Lo que Él dijo.
Enséñale a las naciones que el mundo está caído. Enséñale a las naciones que tienen condenación. Enséñale a las naciones que necesitan perdón. Enséñale a las naciones que Dios proveyó ese perdón. Enséñale a las naciones que Cristo es el único camino. Enséñale a las naciones diciéndole, y cuando la gente crea, bautizándoles entonces en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Pero eso no termina ahí. Continúa y le dice, enseñándoles. Hay mucho que aprender después que alcanzamos salvación. Hay una fe salvadora y hay una fe de día en día que te tiene que motivar a ti a aprender, a crecer. Porque los que están encargados, los que te dieron la misión, los que te hablaron de la salvación, tienen que enseñarte para que guardes todas las cosas que Cristo mandó. Esto es una continuidad. Los que se bautizan tienen que ser discipulados. Tienen que aprender las cosas que Cristo mandó. Pero ¿qué garantía? ¿Estaba Dios con Cristo? Era Dios en carne. ¿Está Dios con nosotros? Dice la Escritura, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por supuesto, la gente dice que Dios está con ellos, ya que Dios está con el que cree. Pero qué manera de resaltar que la presencia de Dios tiene en primer lugar la intención de ayudarte y estar contigo cuando vayas a hacer la gran comisión. Cuando vayas a hablarle a alguien. ¿Saben cuál es la primera razón por la que no le hablamos a la gente de Cristo? Porque tenemos miedo. Y el miedo viene de no estar seguro que ahí dice, y yo estaré con vosotros. Y la expresión ahí significa más que presente en nosotros. En nosotros. Hermano, pero no lo creemos. Por eso nos atemorizamos, por eso nos cuesta trabajo, por eso no hay sacrificio de separar un tiempo para hablar con alguien, para ir, para decirle al hijo, al primo, al hermano, al compañero de trabajo. Hay un Dios, uno solo, y vino, estuvo entre nosotros, murió por nosotros. No tenemos preparado un testimonio personal. Fíjense ustedes, los misioneros se preparan, los pastores se preparan, pero cada cristiano puede hacer la obra misionera. Lo único que usted necesita es su testimonio personal. ¿Cómo llegó el evangelio a usted? ¿Cómo era su vida sin conocer ese evangelio? Sin tener una relación con Cristo, sin saber que había salvación. ¿Cómo fue que usted, cómo, cuándo y dónde usted recibió ese evangelio? Un tratado, una predicación, alguien te habló, alguien te invitó. Y ese día cuando creíste, si te predicaron bien, porque esa es otra cosa, creíste y Dios vino a vivir en tu corazón. A partir de ahí, ¿saben qué? Dios te está enviando. Y solamente tienes que decirle eso, lo que Dios hizo en tu vida. Hermano, no hay que saber teología, no hay que saber todas las doctrinas, no hay que saber cuántas religiones hay, hay que saber lo que Dios hizo en tu vida. A veces la gente se enfrasca en conocimientos teológicos de no sé qué, no sé cuánto, y tú le dices, ¿cómo es tu testimonio? Yo nací en un hogar cristiano. ¡No! Eso no te salva. Yo recuerdo una vez estaba predicando por un pastor y el pastor pensaba que toda su familia era convertida. Y una de las hijas vino al frente cuando terminamos de predicar. Y yo, lo más embullado, la muchachita que pasó al frente, y alguien me dijo, ni se te ocurra decirle al pastor que la muchachita se convirtió hoy, porque para ellas nacieron en un hogar cristiano. No, hermano, no, usted puede nacer adentro de McDonald's y usted no es hamburgues, nunca va a ser hamburgues. Tiene que aceptar a Cristo, tiene que arrepentirse de sus pecados. Y usted será entonces un hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios, porque somos niños pequeñitos, bonitos, somos hijos de Dios. No, vamos a pecar, somos pecadores y necesitamos un Salvador. Pero ese mensaje que hay que darle a la gente, enseñándole que guarden las cosas que Cristo hizo para que puedan disfrutar de esa salvación, para que puedan tener lo que el Señor tiene para ellos. ¿Cuál es la preparación para los misioneros? Miren lo que dice el versículo 22. Miren lo que dice el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál es la preparación? Arrepentirte. Y Él te va a dar el Espíritu Santo. Quiere decir que te está dando todo el poder de Dios para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. ¿Hay algo más grande, más poderoso que el Espíritu Santo? Es Dios mismo la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? No hay nada más grande, no hay nada más poderoso. Recibiréis el don del Espíritu Santo, le dijo Pedro allí en su primera prédica.
recibid el Espíritu Santo. Les daba a ellos que los había escogido. Déjenme aclarar algo importante. Los discípulos habían estado con Jesús, ¿ok? Pero ellos estaban con Jesús porque habían sido escogidos por Cristo, ¿ok? Escogidos por Cristo. Hay gente que Dios escogió. Ya no, ya todo el mundo es por fe en Jesucristo. Pero cuando estaba comenzando su plan, cuando estaba instruyendo a los que iban a llevar adelante su plan, los escogió. Dijo, Felipe, tú. Pero todavía no tenían el Espíritu Santo. Y Dios le da el Espíritu Santo. ¿Para qué le da el Espíritu Santo? Para equiparlos para ser enviados. Para equiparlos. Hermano, lo único que usted necesita es el Espíritu de Dios. Para hablarle a alguien, para compartir el Evangelio, para ir donde sea. Es el Espíritu de Dios en usted. Cristo mismo viviendo en nosotros. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, allí mismo, Pedro hablándole a los judíos, que ellos tenían una religión verdadera. El hebreo tenía la única religión dada por Dios, aparte del cristianismo, pero pasó. Y aquellos le dijeron a Pedro, cuando Pedro predica el primer sermón de la iglesia, después de esto, Pentecostés, 50 días después de esto, ya entonces se predica el primer sermón de la iglesia, lo predica Pedro, y los judíos le dicen, hermanos, y nosotros qué haremos. ¿Qué quiere decir hermanos? Que eran hermanos en la religión hebrea, no eran hermanos en Cristo. Los judíos religiosos, más religiosos que nosotros, porque el judío era verdaderamente un religioso y una religión verdadera, le dijo, bueno, y si ahora la religión hebrea pasó, ¿ahora qué haremos nosotros? Y Pedro le dice, arrepentíos y recibiráis el don del Espíritu Santo. Para que sigan haciendo lo que han oído aquí. Hay que arrepentirse. El arrepentimiento es lo que abre la puerta para recibir al Espíritu Santo. Hermano, la expresión invita a Cristo a tu corazón no existe en la palabra de Dios. ¿Ok? Dios viene a vivir en ti cuando tú te sientes mal. Cuando tienes la convicción de que te has vivido alejado de Dios. Eso es lo que hay que predicar. Déjenme decirle que muchas veces incluso los misioneros cometen el error de llevar a los países donde quiera que van un evangelio diluido, un evangelio que no es verdad, un evangelio de prosperidad, un evangelio que le dice a la gente ven a Cristo y todo será resuelto. No, lo que se resuelve es nuestra pelea con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra eternidad con Dios. Eso es lo que se resuelve. Pero los problemas de esta vida seguirán, aunque Dios estará con nosotros aún en medio de los problemas. Amén. Ahora bien, la preparación es sencilla. Él da el Espíritu Santo y le dice, ¿para qué? Y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos, dice ahí en el capítulo 1, versículo 8. A la vez, esto no se para, esto es unos aquí, unos allá, unos acullá, en todas partes, a la vez, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Si tienes el Espíritu de Dios, estás haciendo en tu Jerusalén lo que se debe hacer. Tu Jerusalén es tu trabajo, tu Jerusalén es tu casa, tu Jerusalén es tu barrio. De la manera que puedas, solamente tienes el Espíritu de Dios, el poder para ser testigo. Y eres testigo de lo que Dios hizo en ti. ¿Qué más te falta? ¿Qué más te falta? A lo mejor, como les decía, no somos llamados para ir a África, pero vamos a apoyar a aquellos que están conscientes. Y lo podemos hacer a través de la oración, lo podemos hacer a través de nuestras ofrendas. A aquellos que están decididos a ir a hacerlo, porque hay lugares donde la gente no quiere ir. Hay lugares donde el evangelio es escaso. Hay lugares, el hermanito de Kay, la esposa de Paco, mi hijo, el hermanito, después que ellos vinieron para acá, pero el hermanito terminó con ellos, porque son Jimagua. Y para Japón, Dios le puso en su corazón ir a Japón. Y allá está en Japón, uno de los países menos, ustedes saben el desarrollo que tiene Japón, ¿verdad? ¡Wow! Uno de los países menos evangelizados del mundo. Ahí no hay Dios porque ellos son poderosos. La técnica, la ciencia, ellos no le hace falta a Dios. Pero tienen el índice de pornografía. Yo no sabía eso. El índice de pornografía más grande de todo el planeta. Porque ellos, como son tan científicos, tienen hasta mujeres, muñecas de esas. Sí, es cierto, es cierto.
Ahora, ¿cuál es el propósito de Cristo con las misiones? Miren en el versículo 23. A quienes remitieres los pecados. Hermano, se trata de pecado. Se trata de que el ser humano está caído. Se trata de que el ser humano necesita que se le remitan. Quiere decir que se le dé solución al problema del pecado. Que alguien lo perdone. Usted puede llegar a la corte y decirle al juez, señor juez, la sanción que usted me ha puesto, yo no puedo pagarla. Y el juez dice, eso es lo que está escrito. Pero si se levanta alguien y dice, yo pago por eso que tú hiciste, y eso fue lo que tenemos nosotros, decirle a la gente, hay remisión de pecados porque Cristo pagó por esos pecados. Cualquiera que sean, a lo mejor ustedes no han sido tan pecadores como yo estoy casi seguro. Ustedes son más santos que yo, a lo mejor, pero Dios me perdonó una cantidad de pecados. Y quiere decir que fueron remitidos, que Dios ya no los ve, que Dios ve a su Hijo y su sacrificio, que Dios los puso en el fondo del mar, que Dios los perdonó. Yo me siento perdonado. Hermanos, repito, no sé ustedes, las cosas que Dios me perdonó. ¡Wow! ¿Tengo que decírselo a la gente o no? Que hay una solución para el pecado. Eso fue lo único que Jesucristo les mandó a hacer. Hablar con la gente, si te arrepientes tienes el perdón de pecado. Punto. No le dijo ve y hazle un milagro, no le dijo ve y ora por ellos, no le dijo remítele los pecados. Dile que hay alguien que pagó, que la cuenta está saldada con Dios y que si no se acogen a esa solución, seguimos en enemistad con Dios. Que no ha pedido perdón por los pecados, está en completa guerra y enemistad con Dios. Y eso es muy feo, eso es muy malo. No le garantizo a nadie nada en esta vida, y mucho menos en la venidera. ¿Cuál es el propósito de Dios con las misiones? Repito ahí el versículo 23, remitir los pecados. Los pecados les son remitidos a quienes se les retuvieran, les son retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber gente que no va a aceptar a Cristo, va a haber gente que no va a querer. Va a haber gente que te va a decir, yo soy bueno, no importa lo que haga malo. Y entonces el predicador les está reteniendo los pecados y dice, de todas maneras tus pecados te condenan. Ese es el trabajo del cristiano, en amor y como quieran disfrazarlo, como quieran decirlo. Si la persona no se arrepiente, los pecados les son retenidos, les son contados, están delante de Dios y no ha encontrado la solución de los pecados. Eso es el propósito de predicar y de las misiones. En Juan 6:40 dice la Escritura, y esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que va al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Para los que creen, el que se arrepiente, el que recibe el Espíritu de Dios, que nace de nuevo, va a resucitar con Cristo. Hay una ganancia extraordinaria. Primero vida eterna, pero primeramente la resurrección en el día postrero. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, dice la Escritura, versículos 46 al 48, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión. Eso es lo que quiere decir la remisión cuando digo remitiesen, ¿ok? En todas las naciones, la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y ustedes también. Y ustedes también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Localmente, en la casa, en el hogar, en el trabajo, somos misioneros. No cuesta un solo centavo hacerlo. Se los garantizo yo. Tienen lo necesario, el poder del Espíritu Santo. Tienen su testimonio personal. Si no eres cristiano, hoy te estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. La única solución. Porque no puede haber un pastor, no puede haber un misionero que no predique que hay salvación si las personas se arrepienten. Pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que ser testigos. Por supuesto, cuando vayas a hablar tienes que dar tu testimonio. Si no puedes hacerlo, todo el mundo está llamado a hacerlo. Es desobediencia no hacerlo. Pero a los que van a otros lugares, porque Dios no te ha llamado a ir a ningún lugar, a lo mejor no tiene que ser. Los podemos ayudar. Podemos darle de todo lo que Dios nos da una parte, algo, para que ellos puedan seguir con su obra adelante. Que el Señor me les bendiga.
Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.